Muy buenos días, mi nombre es Jesús Acedo. Vamos a ver el tema relacionado a cálculos para la unidad de cromatografía de gases. En esta sesión revisaremos el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, los diferentes métodos de calibración, las calibraciones simples y múltiples y la diferencia entre precisión y exactitud. Primero que nada, el análisis cualitativo consta en determinar qué está presente en la muestra. ¿A través de qué? A través de la comparación de los tiempos de retención de un compuesto desconocido con un estándar de ese compuesto bajo las mismas condiciones cromatográficas. Entonces es decir que vamos a utilizar el mismo método que consta de las temperaturas, flujos, columnas, flujos en los detectores, etc. De forma tal de que si yo comparo los tiempos de retención de la muestra en comparación al estándar de calibración, ambos estén inyectados bajo las mismas condiciones, podemos entonces con seguridad determinar que el tiempo de retención de la muestra y del estándar van a ser los mismos. En cuanto al análisis cuantitativo, nos ayuda a determinar la cantidad de un componente en una matriz. ¿Basado en qué? En la altura de pico o en el área. Pero casi siempre se usa es el área, ya que la altura puede verse distorsionada en algunos casos en donde coeluyen componentes en una matriz muy compleja. ¿Y luego qué se hace? Básicamente se compara la respuesta obtenida de una muestra desconocida con la respuesta de concentración de la muestra o el estándar conocido. La cuantificación básicamente se sustenta en tres diferentes grupos de análisis. Entonces tenemos porcentaje de área, estándar externo y el estándar interno. Entonces la calibración básicamente es el proceso donde se relaciona el área o altura del pico de un componente con la concentración para luego posteriormente hacer una correlación entre el área del compuesto desconocido y esta función matemática. En cuanto al porcentaje de área o altura, en él se comparan las áreas de cada uno de los componentes y esto se estandariza a un 100%, en donde se escoge el área de un componente. Por ejemplo, en este caso tenemos el C12 entre la sumatoria de todas las áreas multiplicado por 100. Lo delicado del uso de esta técnica es que debemos asegurar que todos los componentes estén presentes en la muestra, ya que si hay algún otro componente que no estemos tomando en cuenta, el resultado será distorsionado. Cuantificación por estándar externo. Entonces se utiliza un compuesto de referencia preparando diferentes soluciones con concentraciones conocidas para generar lo que llamamos la curva de calibración. Esta curva de calibración está compuesta por el eje de las Y, donde está la respuesta o el área o la altura, dependiendo de lo que estemos utilizando, y en el eje de las X, la cantidad en unidades de concentración, en peso, en las unidades en donde esté expresada el método. Esto dará el nacimiento a la curva de calibración, donde tiene una función, puede ser lineal, cuadrática, exponencial, dependiendo del comportamiento de los componentes. Pero la mayoría de los componentes se comportan de manera lineal. En el método de cálculo para un estándar externo, habíamos comentado que se toma el área, en este caso, y la concentración de cada uno de los componentes, y la relación entre ellos da lo que llamamos el factor de respuesta.
El factor de respuesta corresponde a la pendiente de la curva que vimos en la lámina anterior. Es la relación entre la respuesta y la cantidad de la muestra. Un detalle importante es que cuando utilizamos estándar externo debemos asegurar que la cantidad de muestras sea siempre constante. Es decir, que la inyección debe ser muy precisa, ya que depende directamente de cuánto inyectamos la respuesta. Entonces, cuando utilizamos este tipo de metodología, debemos asegurar que nuestro equipo tenga un dispositivo de inyección automática y así evitamos los errores de inyección por las manos del analista, ya que la precisión y exactitud de un analista en comparación al otro puede variar y esto le daría inestabilidad a la cuantificación. Lo más común que podemos encontrar es que una curva de calibración tenga más de un punto. O sea, es decir, para poder determinar la distribución de los componentes en un amplio rango de muestra o del universo que estamos analizando, debemos tomar en cuenta diferentes niveles de calibración. ¿Qué se le llama nivel de calibración? Básicamente cada nivel va a corresponder a una concentración diferente, de forma tal de encontrar la tendencia real del comportamiento de esos componentes bajo ese método en particular. Como pueden ver, a mano derecha está una curva con varios niveles. Entonces, ¿qué pasa luego cuando yo determino o quiero determinar la concentración de un componente de interés desconocido? Entonces pueden observar en la lámina, en la sección izquierda, en la curva de calibración, entonces voy a obtener el área de la respuesta del componente desconocido y va a ser comparada con la curva, se hace la extrapolación y daría la concentración en el eje de las X. Básicamente eso es lo que hace el algoritmo de la mayoría de los software, o si uno lo está haciendo en Excel o manualmente, es lo que uno hace. A través de la ecuación de la recta obtenemos el valor de la concentración. El otro método, que es estándar interno, digamos que nos ayuda a hacer una cuantificación mucho más adecuada. ¿En qué sentido? En que el estándar interno hace una corrección de las áreas y la hace no dependiente a la cantidad de muestra que uno está inyectando. Entonces, es decir, nos ayuda a que si nosotros tenemos problemas en la repetibilidad de la inyección, al colocar el estándar interno, podemos hacer una corrección de estos resultados y ya veremos cómo se hace. Aquí a mano derecha tenemos la curva de calibración, pero la curva de calibración está formada por la relación de la respuesta, es decir, la relación entre el estándar interno, que es el número 3, versus el 5, que es el de interés en este caso. Y en el eje de las X tenemos la relación de la cantidad, es decir, el estándar interno versus el componente 5 de un estándar conocido. Y luego, ¿cómo se hacen los cálculos para el estándar interno? Entonces tenemos la cantidad en área de cada uno de los componentes versus la cantidad del estándar interno. Entonces eso nos va a dar un resultado que básicamente es la relación entre ambas concentraciones. Luego, para una muestra en donde sea desconocida, vamos a tener
la relación igual del estándar interno versus el componente que deseamos. Entonces, de ese componente que deseamos determinar, tenemos su área, así como el área del estándar interno en ese cromatograma. Luego tenemos la concentración del estándar interno en ese mismo cromatograma donde está la muestra desconocida, y simplemente nos tocaría despejar la incógnita de la concentración del componente que necesito determinar. Entonces, con esos tres datos, busco el dato que me falta, que es la concentración del componente desconocido. Aquí tenemos la relación de cómo se determina la concentración con el estándar interno. Básicamente se toma en cuenta la relación de la respuesta del componente desconocido y entre la respuesta del estándar interno. Entonces la cantidad de X va a ser la relación de la respuesta por su factor de respuesta del componente que deseamos determinar por la cantidad del estándar interno por el multiplicador y el dilutor en caso que estemos utilizando esos factores. Entonces, ¿qué criterio debemos tomar en cuenta para escoger el estándar interno? Uno, no debe estar presente en la muestra para que no le sume área a ninguno de los picos, por ejemplo. Que sea fácilmente disponible. Que químicamente sea similar a la muestra. Es decir, si estamos analizando alcoholes, que ese estándar interno sea un alcohol que no esté presente en la muestra, pero se comporte de la misma manera de la familia que queremos determinar. Que se encuentre en el rango de concentración de la muestra, es decir, que la concentración de este componente no sea muy diferente a la de la muestra, para que no haya una distorsión en la relación de las áreas. Que no reaccione con la muestra, que no eluya con los compuestos de interés, que sean picos que sean limpios y aislados, o sea que no haya coelusión con ningún pico de interés, y que sea cromatográficamente estable, o sea que no se deteriore con la temperatura y sea un componente que no tenga peligro de descomponerse, por ejemplo, y que nos afecte la relación entre las áreas. Entonces, cuando se usa un estándar interno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un estándar interno se utiliza cuando tenemos, por ejemplo, problemas de repetibilidad. Si no tuviésemos un inyector automático, la adición del estándar interno nos ayuda a disminuir esos errores, ya que la relación entre las concentraciones es independiente de la cantidad de muestra que yo inyecte al sistema. Otra situación en donde es importante usar un estándar interno es cuando nosotros sometemos la muestra a muchos cambios químicos o físicos. Es decir, por ejemplo, si yo tomo una alícuota de una muestra, luego hago una dilución, luego hago una evaporación del solvente, luego el sobrenadante lo someto a una reacción para derivatizar, luego restituyo. Entonces, en todo este proceso estoy perdiendo muestra por temperatura, por mediciones en errores de volúmenes, por el porcentaje de reacción en la derivatización. Entonces, al adicionar el estándar interno, aseguramos que todo este proceso lo sufra tanto el componente del estándar interno, ya que va a ser de la misma familia de los componentes de interés, así como la muestra. Entonces no tendríamos una pérdida significativa, ya que estaríamos usando la relación entre esos dos componentes. Entonces tenemos otra definición importante, que es la precisión y la exactitud. Entonces la precisión es la medida de la reproducibilidad, la cual depende de la habilidad para definir y controlar las condiciones del instrumento de análisis. ¿Sí? Entonces tenemos un ejemplo donde tenemos buena exactitud, pero mala precisión, que son los circulitos rojos. O sea, buena exactitud porque entre las medidas está dando bien,
bien parecidas, pero mala precisión porque está alejado del centro rojo, que es donde está la concentración real de esos componentes. Entonces la exactitud depende del sistema de calibración con los estándares confiables. Entonces, es decir, debemos asegurar que si estamos utilizando una sustancia de referencia, esté bien preparada, de forma tal de que tengamos buena precisión y buena exactitud también. Entonces tenemos el ejemplo de los círculos azules en donde tenemos buena precisión, ¿sí? Pero mala exactitud, porque están los puntos más alejados entre sí. Y el caso de las X verdes, en donde tenemos ambas cosas, buena precisión y buena exactitud. Este es el final de esta sesión, espero sea de su agrado. Cualquier duda, no duden en contactarme. Buen día.